Bienvenidos a la revisión de un nuevo producto útil para procesos de postproducción musical. Hace unos días atrás les compartí la revisión de la nueva reverb que presentó la gente de Isotope, la reverb Neobird. Es una reverb cuya característica principal es que utiliza un asistente desde el cual, a través de inteligencia artificial, hace un análisis del audio que tenemos y va a ajustar su reverb o un preset, básicamente hace unos ajustes inmediatos con relación al audio que estamos procesando, y pues obviamente se va a adecuar entonces a ese tipo de sonido que nos permite, claro está, manipularle sus características para personalizarlo un poco más, integrarlo mucho más a la mezcla, qué sé yo, lograr procesos mucho más creativos con ella. Pero en la misma revisión de ese plugin les mencionaba de que no fue el primer plugin, o sea, fue el primer plugin para Isotope de reverberación nativa. Es el primero que ellos desarrollan luego de que se unieran o compraran la casa Exponential Audio, especialista en plugin entre otros de reverberación, pero que no fue el primero en el mercado que utilizaba un asistente a través de inteligencia artificial para analizar el audio y a partir de allí ofrecernos como unos presets o unos ajustes básicos desde los cuales podemos partir en la configuración o en los ajustes del sonido que estemos procesando con la reverb. Les mencioné de la gente de Sonavol que tenían una reverb que se conoce con el nombre de Smart Reverb, que es la que estás viendo en este instante en pantalla. También les hablé de otra que quizás a futuro les traiga la revisión de esa reverb para que podamos comparar las tres reverb que hasta el momento nos permiten hacer un proceso adaptativo dependiendo de la fuente de audio que se analice a partir del uso de inteligencia artificial. Entonces ya vimos la Neobird de Isotope como la más destacada quizás por la parte del marketing de la marca como tal. Y esta gente de Sonavol pues también tenían allí hace mucho tiempo desarrollado esta Smart Reverb, ¿ok? Y vamos entonces a analizarla y ya tú compararás resultados de uno con otro y podrás entonces determinar cuál consideras, esto es subjetivo siempre, cuál puede portarte pues mejor calidad en tus procesos de edición de audio. Y posteriormente les traeré la revisión de la otra reverb que es de Synapti, también se llama Adaptive Reverb, con la cual podemos lograr exactamente lo mismo a través del uso de inteligencia artificial, integrar mucho más nuestros sonidos en la parte ambiental, acústica, sónica dentro de una mezcla. Entonces tenemos este Smart Reverb, el cual tiene una interfaz pues quizás un poco compleja para alguien que no tenga tiempo en esto, pero realmente no es muy complejo entenderlo. Vamos a mirar, tenemos en la parte superior un botón en el cual si damos clic empieza a esperar a que sucediera algo. De hecho nos dice que está esperando por la señal. Lo que él necesita es que reproduzcamos nuestra fuente de audio para él hacer un análisis. El análisis lo va a hacer acorde a un algoritmo específico que nosotros tenemos que previamente haber configurado. Por defecto tenemos el algoritmo universal, que es un algoritmo pues que su nombre indica se adapta a cualquier tipo de fuente de audio. Pero si quieres ser un poco más específico y puntualizar y direccionar más el flujo de análisis de la reverb, te vas a ir a este menú de contextual y seleccionas entonces entre los algoritmos que ofrece el desarrollador. Tenemos el por defecto universal, tenemos para baterías, en este caso para cajas o redoblantes, tenemos para guitarras, tanto acústicas como eléctricas me imagino, tenemos teclados, aquí entrarían sintetizadores, lips, tenemos vocals, que vendría a ser las partes cantadas en una canción, y tenemos speech, que vendría a ser partes habladas, bien sea para un video tutorial como es una revisión, para una conferencia, qué sé yo. Debajo de la misma una pequeña matriz, esta matriz de reverberación se le llama, nos ofrece entonces de una manera muy fácil, de una manera intuitiva, este PAP XY en el cual podemos nosotros, bien sea como una automatización o con nuestro mouse, pues movernos en torno a un tipo de algoritmo. Entonces tenemos aquí para que suene más natural nuestra reverb, para que suene un poco más íntima. Si nos vamos a la derecha sonaría un poco más rica, más llena, y en la parte inferior sonaría un poco más artificial. Y en el centro 50 y 50 puedes ver, vendría a ser como la fusión de todos, ¿ok? Luego tenemos por aquí el carácter de esa reverberación dependiendo del algoritmo o del ajuste de sala que escojamos. Tenemos para configurar la amplitud para que suene más estéreo, el color de la reverb un poco más oscura o más brillante, y tenemos para darle un poco más de claridad entonces a la misma, en especial útil si trabajamos con voces y no queremos que suenen tan turbias, entonces este parámetro va a ser muy útil. Luego tenemos aquí los ajustes de tiempo. Tenemos para controlar entonces el tiempo de la reverb con este parámetro superior que estás viendo aquí, y tenemos con este de acá el pre-delay del efecto de reverberación.
Luego abajo tenemos los controles Dry Wet, con el cual pues configuramos cuánto efecto estamos enviando entonces a nuestro audio. Por defecto viene así 175, pero no impide que tú puedas llevar esto a 100 para que esté completamente húmeda la señal. Y ya tú configuras, como lo utilizamos dentro de un envío en nuestro DAW, tú configuras dentro del envío la cantidad de reverb que quieres aplicar a tu señal. Luego tenemos por acá abajo los efectos de reverb. Tenemos el efecto freeze, donde podemos obviamente como congelar la cola de la reverb, y tenemos el efecto infinito, con el cual creamos capas que se van superponiendo en el tiempo y se va haciendo como eterno o infinito pues el efecto de reverberación. Con uno congelamos la cola, con el otro que generamos más capas de esa cola para hacerlo más extenso. Luego tenemos a la derecha los filtros, o la sección de filtros, donde podemos configurar a partir de qué rango de frecuencia queremos atenuar nosotros un rango específico de señal. Aquí con relación a las frecuencias graves puedes ver, aquí tenemos una campana, un filtro de campana en donde puedes seleccionar obviamente el rango de frecuencias y potenciar o disminuirlo. Si damos clic aquí en esta pestañita, vamos a ver que tenemos un menú contextual que se despliega. Desde aquí puedes cambiar el tipo de filtro que quieres usar, y obviamente dentro de los parámetros que podemos hacer es controlar aquí mismo entonces la curva de ecualización que queremos nosotros aplicar a nuestra reverberación para limpiar, ¿no? Para limpiar el efecto. Ahora tenemos algo que se llama Temporal Shaper, que es esto que estás viendo aquí, que es un monitor en donde podemos nosotros controlar las envolventes que intervienen en este efecto de reverb. Envolventes como por ejemplo, tenemos aquí el decay, tenemos la dispersión y tenemos por último la densidad, cada uno con unos colores específicos. En un momento lo vamos a mirar. Y en la parte superior nos encontramos con la pantalla de partículas, que también es un monitor en el cual podemos ver cómo la anatomía de la reverberación, su actividad, cómo funciona, qué parámetros están allí interactuando y cómo podemos nosotros alterar esos parámetros. Ya vamos a entrar en detalle también para entender un poco mejor esta parte. Y ya en la parte superior nos encontramos por acá con un piñoncito para acceder a las opciones del plugin. Aquí normalmente viene desactivado usar el 100% de la señal mojada, pues aquí yo la tengo activa, me gusta que esté activa. Puedes colocar que te muestre los como ayudas, puedes activarla, y tengo aquí que utilices, si tienes una computadora con tarjeta de aceleradora de gráficos, puedes hacer uso del OpenGL, pero si no, pues simplemente lo desactivas. Esto tendrás que probarlo dependiendo de tu computadora para ver con qué configuración rinde mejor. Y tenemos aquí para compartir información anónima con el desarrollador. Por defecto yo lo mantengo apagado siempre. Entonces en este caso voy a regresar. Y por aquí tenemos para deshacer y rehacer ajustes, para guardar presets. Aquí tendremos un acceso a una lista de presets. Tenemos para copiar ajustes entre A y B, y para hacer obviamente comparativa de ajustes entre A y B. Tenemos para bypassear el plugin, para resetear todos sus valores, simplemente le daríamos OK. Y aquí tendríamos un botoncito cuadradito junto al parámetro de análisis. Visualmente nos indica que si está en verde es porque estamos haciendo uso del preset que se ajusta a partir del análisis que hizo la reverb. Pero si no deseas hacer uso del análisis inteligente y has seleccionado uno de los que viene por defecto, entonces puedes apagarlo o va a permanecer apagado. Entonces si está en verde, está encendido a partir del análisis que hizo la reverb del audio. Si está apagado, simplemente estás haciendo o has modificado el análisis que hizo el plugin y has logrado entonces personalizar un poco más el efecto. Entonces ya no va a ser el nativo que salió a partir del análisis, sino que va a ser fruto de tu manipulación o configuración. Hablemos un poquito de esta matriz de tipos de reverberación, en donde tenemos la íntima por aquí. Si nos vamos totalmente a la izquierda, en donde tenemos entonces un sonido más cálido, un sonido mucho más personal. Este simula como si hubiese sido grabado en un entorno pequeño, relativamente pequeño. Tenemos por aquí enfrente al mismo, tenemos el rico, que viene a ser una reverb bastante grande, multicapas, con un sonido de multicapas en la misma. Es una configuración que es altamente inmersiva en cuanto a la señal que estamos procesando. Útil para procesar, por ejemplo, sintetizadores o sonidos orquestales. Luego tenemos por acá arriba el natural, en donde tenemos una reverb con un sonido pues similar a los ambientes, a un sonido ambiental natural. No es una configuración intrusiva, viene a ser más bien una configuración muy natural, muy cohesiva, y es útil para trabajar con sonidos acústicos o con partes vocales. Y luego tenemos por último en la parte de abajo la artificial, que es una reverb pues que no simula ningún cuarto específicamente, no simula nada, y que podemos obviamente nosotros de manera intencional cambiar todo el carácter de la misma y que ella cambie el carácter de la señal que estamos procesando, dándole una distinción creativa al mismo. ¿Okay? Si nos vamos aquí enfrente a la ventana de partículas, también vamos a hablar un poquito de las mismas. Cuando no hay una reproducción de audio, vas a ver que siempre las partículas van a estar moviéndose, pero van a estar en un color gris, y estarían como partículas estáticas en cuanto a funcionamiento, porque pues vemos que hay un movimiento de las mismas. Ya cuando las partículas se encienden, entonces es porque ya hay una
incidencia de la señal está siendo procesada de alguna manera. Entonces, partículas opacas, entre más opaca sea tu partícula, como esas que vemos por aquí, entonces son partículas que no tienen un potencial muy alto de energía de reverb, es decir, no están incidiendo mucho en el audio como tal. Y cuando la señal está corriendo, voy a hacer aquí una prueba para que veamos. Voy a aplicar entonces aquí el algoritmo de teclado, voy a probarlo sobre un sonido de sintetizador. Vamos a darle que haga el análisis y reproducimos. Ok, vemos que allí hizo el análisis de manera muy rápida, de hecho un poco más rápida si comparamos con la de Isotope. Y a reproducir las partículas podemos ver cómo hay unas que se ponen verdes y otras permanecen en gris. Entonces estamos hablando de rangos de frecuencia. Puedes ver que en el eje vertical tenemos el rango de frecuencias de 20 a 200, de 200 a 2000, de 2000 a 20.000. En el rango de 20 a 200 vemos que no hay incidencia de reverberación. Está filtrando básicamente, y simplemente a partir de 200 vemos que ya empieza a tener protagonismo entonces las partículas en la reverb, es decir que esas son las que podemos nosotros manipular. Es decir que aquí no hay potencial en este rango de acá, no hay un potencial de energía de la reverb, como es muy pequeño, que esté afectando entonces ese rango de frecuencias, mientras que visualmente podemos indicar o podemos ver cuál es el rango de frecuencias que está siendo más incidido en este caso por el efecto de reverb, según el algoritmo que él ha aplicado entonces al sonido que estamos procesando. Y estando en verde podemos ver entonces, dependiendo del movimiento de las mismas, del tamaño, cómo se comportan, podemos entonces determinar entonces la dinámica del efecto de reverb sobre nuestro audio procesado. Debajo de esta ventana de partículas tenemos el temporal shaper, en donde tenemos acceso, como les dije yo, a 3 envolventes. Tenemos el decay, tenemos por aquí en verde, esta línea que podemos aquí manipular y podemos ver entonces cómo ajustamos, cómo afectamos con este parámetro el tamaño entonces de las partículas. Luego tenemos junto al mismo la dispersión, con el cual podemos lograr entonces mayor dispersión en el campo estéreo. Tendríamos esta línea amarilla entonces para lograr nosotros mayor o menor dispersión también. Y por último tenemos la densidad, y con ese parámetro podemos entonces también obviamente manipular pues ese efecto de densidad en nuestra reverberación. Lo ideal con esto es, más que guiarse por lo visual, es guiarse por lo auditivo, porque quizás lo visual no es muy intuitivo a la hora de uno comprenderlo, pero en el momento que escuchas vas sabiendo entonces qué pasa si subes la curva, si la bajas, si la cortas, etcétera, etcétera. Pasemos entonces a escuchar esto, a manipular controles en acción, para que miremos entonces cómo incide eso en el sonido. Hoy entonces, según el preset, lo que él hizo, voy a jugar simplemente con los parámetros acá de envolvente. Juguemos con el decay. Y obviamente podemos manipular los controles que él ha ajustado. Vamos a cambiar como el tiempo. Vamos a llevar la íntima. Podrías obviamente cambiar el algoritmo y a partir de ese cambio también manipular los parámetros y escuchar entonces cómo incidiría sobre tu audio. Vemos que aquí hay unos puntos, quiero entrar un poquito aquí en estos puntos que podemos manipular también, y con esto pues darle un carácter distintivo a nuestro efecto de reverberación dentro de este campo estéreo o dentro de esta malla, en donde tenemos en la parte superior, aquí en el eje horizontal tenemos entonces el tiempo y acá tenemos la frecuencia, como les indiqué hace un momento. Entonces puedes manipular con respecto al tiempo y la frecuencia entonces esos parámetros para ver cómo inciden en tu audio, ¿ok? Sin el efecto y con el efecto. Y obviamente puedes utilizar aquí el filtro para cambiar entonces a partir de qué frecuencia quieres empezar a limpiar
Puedes aquí potenciar un rango específico, puedes obviamente pues atenuarlo si no es lo que necesitas. Y ya lo que resta es que tú utilices esto, que lo experimentes, que pruebes y que compares con otra reverb a ver si realmente potencializas tu trabajo o simplemente es una reverb más. Llegó al mercado para quedarse, pero pues que quizás no tenga una incidencia significativa. En lo personal me gusta, me parece una reverb que me permite manipular de una manera muy precisa muchos parámetros y lograr entonces darle personalidad y carácter a mi sonido. Muy similar en cuanto a la de Isotope, en cuanto a posibilidades sónicas podemos obtener con la misma. Puedes pasarte por el sitio web de Sonable, descargar una versión de prueba, dura 30 días totalmente funcional. Entonces la descarga, la prueba, tienes 30 días para hacer canciones completas, con esa reverb probarla y determinar al final si te aporta o si no te aporta. Si te gusta puedes hacerte con una copia de la misma. Y si no, simplemente, como acostumbro decir, pues simplemente la dejas pasar. Esperando que la información compartida en algún grado te haya sido útil. Si así ha sido, dale like, comenta, compártelo. Si eres nuevo por acá, te invito para que te suscribas. Activa la campana para futuras notificaciones y mantente aquí conectado. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para vos.